Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Si hay un milagro en este mundo, son los judíos. Los judíos los han tratado de exterminar, han sido sacados y echados fuera de su tierra, han vagado por miles de años y allí están los judíos. Muchos pueblos, cuando son sacados de sus tierras, llevados fuera, no solamente pierden su identidad, sino hasta su lenguaje. Pero ellos actualmente siguen siendo el pueblo judío. Y aunque a veces las noticias nos hablan de cosas que ellos hacen, es que todos ellos están siendo perseguidos. Y creo que todavía fue causa de su rechazo de su Mesías. Sin embargo, en este pasaje del capítulo 105 de la Biblia, dice así, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Vayan captando el pensamiento de David al escribir este salmo. Este salmo, David está llamando al pueblo de Dios a adorar, a alabar y a obedecer y buscar al Señor. Porque a través del tiempo, en este caso, en el caso de Israel, Él los guió milagrosamente, su historia personal y colectiva, a fin de crear y preservar la nación de Israel como pueblo santo que guardara sus justas leyes. El salmista o el autor de este salmo y de muchos más como es David, solamente se proponía inspirar en el pueblo gratitud por el cuidado del Señor en la vida de ellos, alegría en su posesión de la tierra santa y fidelidad a Él y a su palabra. ¿Qué es la enseñanza para nosotros? Para nosotros los creyentes ahora de este siglo XXI, debemos reflexionar y recordar la historia de Dios con ellos. Y al hacerlo nos va a enseñar que así como cuidó y preservó a su pueblo, Él lo hará también con nosotros. Esa es en concreto la enseñanza de este salmo. Dios está dándonos una lección a través de este salmo. Quiero hablar en esta mañana fe a prueba de fuego. La Biblia nos habla muchas veces de la fe, de algunos que tienen poca fe, otros han perdido la fe. Pero la fe que nos va a llevar más allá de esta tierra, la fe que nos va a llevar con el Señor, es la fe a prueba de fuego. En otras palabras, usted y yo como creyentes estamos llamados para pasar por una serie de pruebas. No se maraville si al obedecer a Dios, si al caminar con Él, si al haberse comprometido con Él, usted va a tener una serie de situaciones adversas. Porque a veces nos sorprendemos y creo que muchas veces los predicadores a veces dicen, entrégate a Cristo y ya no vas a tener problemas. ¿Será cierto eso? ¿Eso es lo que la Biblia enseña? Usted va a seguir teniendo problemas como todos los demás, pero ya habrá alguien que estará a su lado. ¿Cuántos han pasado por pruebas difíciles? Por pruebas muy difíciles, a donde uno dice, yo ya no quiero seguir, creo que ya hasta aquí llegué. ¿Cuántos han llegado a ese momento en que ustedes han dicho, ya no creo que ya hasta aquí llegué? ¿Cuántos? A donde el enemigo nos dice, ya te acabaste, ya no puedes seguir adelante. No se maraville, porque la Biblia, el libro de Dios, nos está, ¿cómo diremos?, aleccionando, orientando, informando de cómo es la vida cristiana. Imagínense que un bombero
le dan su casco, su capote, sus pantalones y todo lo demás. Y cuando hay un incendio, él pueda decir, oiga, pues yo no sabía que tenía que venir a apagar este fuego. ¿Sería creíble eso? ¿Conocen los jugadores de fútbol americano? Que se ven unos hombrones así con el casco y las sombreras. Y cuando ya están en el juego y llega otro oponente y se le avienta, dice, oye, yo no pensé que me iban a golpear así. Y a veces nosotros como cristianos llegamos a pensar, bueno, yo pensé que al obedecer a Dios, al entregar mi vida al Señor, todo iba a ser diferente. Yo le voy a decir una cosa, espere luchas, espere pruebas, espere rechazos, espere amenazas, espere que alguien lo desherede. Dijo Cristo el Señor, yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido para traer espada. ¿Sabe lo que es la espada? Lo que hace la espada, corta, separa. Y a veces los que se separan de nosotros son los seres más cercanos. A veces el hijo entrega su vida al Señor y la madre y el padre lo rechazan. O la esposa entrega su vida al Señor y el esposo la rechaza, la corre. O viceversa. A veces la novia de alguno dice, sabes que si sigues yendo allá, olvídate de mí, se acabó. Muchos cristianos, y tal vez ustedes están aquí, se sorprenden de que después de que el Señor nos equipa con su Espíritu Santo para las pruebas, y las pruebas llegan, quiero decirle que cuando el Señor nos equipa no es para exhibirnos como cristianos, es para que nosotros en realidad supervivamos en medio de las pruebas. Las pruebas son las únicas que van a revelar la calidad de nuestra visión, de nuestra fe y de nuestro mensaje. Hace rato yo estaba pensando, ¿por qué el Señor dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos? ¿Por qué? Porque Dios hace acepción de personas. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Pero muchos van a estar aquí, van a estar en los grupos cristianos y van a estar viviendo en desobediencia en algún área de su vida. Yo estaba acordándome de Judas. Dijo el Señor, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, no predicamos. Dice el Señor, entonces yo les protestaré, nunca os conocí, obradores de maldad. Pruébese. ¿Saben por qué fueron rechazados? Por su desobediencia. Estaban en los grupos cristianos. Posiblemente muchos eran hasta ministros de alabanza, ministros de la palabra, evangelistas. Yo estaba leyendo un testimonio del doctor Basham, que es un hombre de Dios, cuando él habla de hombres que siendo reconocidos como evangelistas, y Dios los usa en milagros, en sanaciones, han terminado muertos en un cuarto de hotel por alcoholismo. Por eso nosotros debemos tener cuidado, y quizás es la razón por la que ustedes no me estarán oyendo que yo recomiende o traiga a cualquier persona. Porque el que Dios use a algunos a hacer milagros y maravillas, no me está hablando de su carácter. Dios cuando da los dones y da el llamamiento, los da para siempre. Pero eso no es garantía de que esta persona ande bien. Si yo huelo algo que anda mal, yo no lo invito. Yo no lo recomiendo. ¿Me está oyendo? Por eso a veces, tal vez algunos me critiquen. ¿Por qué el pastor no nos avisa? ¿Y por qué no este? ¿Y por qué? Nadie le está impedido que vaya o haga lo que quiera. ¿O les he prohibido a alguno de ustedes? Judas quizá fue uno de los ministros exitosos en el equipo del Señor. Él echó fuera demonios. Él profetizó, él predicó, llevaba hasta el dinero, pero fue desechado. Y esto no solamente es para ver en los demás, sino cómo estamos nosotros. Hay muchos que queremos engañar a Dios, jamás engañaremos a Dios. Si tu vida no está, si tu manera de ser, tu manera de vivir no está sometida a Dios, puedes hacer muchas cosas, puedes hasta orar por los enfermos, puedes repartir tantas cosas, pero no vamos a engañar a Dios. Acuérdate, hay un peligro inminente. Yo estaba oyendo anoche una conferencia del
de John Beffier, a donde dice que él fue a predicar a una iglesia en los Estados Unidos y dice que cuando él predicaba, como que la palabra rebotaba, no iba más allá de 20 centímetros de su cara. Como que se rechazaba. Y cuando tuvieron tiempo, mejor dicho, cuando vio, dice que allí entró un hombre transvesti. ¿Conocen los transvestis? Ellos tienen la oportunidad de conocer a Dios. Y venía con su novio, con zapatos altos, con su vestido, con sus pechos producidos por las, ¿cómo se llaman? Hormonas. Y se sentó hasta adelante. Era un hombre que en su iglesia profetizaba. Y alguien supo que estaba Beffier y él fue y se sentó hasta adelante ahí con el novio. Le dijo el pastor, lo tenemos que confrontar. Lo llamaron, le dijeron, tú estás mal. Tú tienes que arrepentirte de tu situación. No es posible que vivas así. Es muy difícil eso. Dice, es mejor que oiga que aquí tiene la oportunidad de arrepentirse y no allá que el Señor le diga, no os conozco, obradores de maldad. ¿No creen que es mejor que ahora alguien nos diga las cosas que están mal? Hay muchas mujeres que andan metidas con el jefe en adulterio, de novias, engañando al esposo. Yo creo que tienen que arrepentirse de sus pecados. No es posible vivir una vida así, a menos que usted quiera. Se lo estoy advirtiendo hoy. Si alguien está engañando a su cónyuge, acuérdese, en este día 13 de mayo yo se lo advertí. Es mejor que ahora arregle sus cosas y no que en aquel día usted oiga del Señor, no os conozco, apartaos de mí al fuego eterno. Usted y yo tenemos que tratar de someternos a Dios. No vamos a engañar a nadie, menos a Dios. Hay muchos a veces que andan en fornicación. Hombres y mujeres, dice, pero con condón. Así no pasa nada. No contraigo el SIDA, no te embarazas. Fornicación, adulterio. Tenemos que caminar con Dios. O bien decídase. No valen los argumentos delante de Dios. Pero es que, Señor, no os conozco. No lo traía en mis notas, pero creo que puede servirle a alguien. Yo quiero de veras no estar perdiendo el tiempo aquí. No quiero tener un gran grupo y que anden como quieran. Trataré de advertirles. Y aunque usted nunca me dé nada y no dé nada a la iglesia, no me importa, yo seguiré sirviendo al Señor. Yo no he venido para que me den sus diezmos a mí. Los diezmos son del Señor. Volviendo a la fe a prueba de fuego, la Biblia dice claramente que las pruebas son la norma de la vida cristiana. ¿Me está oyendo? La Biblia nos dice que las pruebas revelan la calidad de nuestra visión, de nuestra fe y de nuestro mensaje, pero también la Biblia nos dice que son la norma de la vida cristiana. Vamos a leer algunas escrituras. Salmo 66, 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. ¿Pasamos por qué? Por el fuego y por el agua. Estuvimos a punto de ser calcinados, de ser ahogados, de ser muertos, pero nos sacaste a la abundancia. El otro, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El otro versículo, primera de la carta de San Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El último versículo, primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todos estos versículos y muchos más nos hablan de que las pruebas son la norma de la vida cristiana. ¿Lo está captando? No se sorprenda.
No se asuste. No diga qué va a pasar. Es parte de la vida cristiana. Hay un predicador que dijo: cualquiera puede cantar cuando el sol está brillando, pero se requiere una canción en el corazón para cantar en la noche oscura. Cuando todo marcha bien, todos nos gozamos y nos alegramos, pero cuando estamos pasando por problemas, ¿podremos cantar? Y si lo hacemos, estaremos ofreciendo sacrificio de alabanza, y Dios lo va a aceptar. Este Salmo 105 nos habla de la historia de la salvación. Desde cuando Dios llamó, porque Dios quería formar un pueblo que fuera el semillero de toda la humanidad. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Dice que él dejó a su tierra y su parentela, dejó las comodidades para ir a donde Dios lo estaba llamando. No es fácil a veces cambiarse de un lugar a otro. Si tan solo se cambia de una residencia a otra residencia, cuesta trabajo. Yo estuve aquí por 12 años con mi familia en 2 cuartitos. Dios nos permitió hacer una casa que tenemos hace como 21 años, la empecé a hacer con 1,050 pesos de los de ahora, o en aquel entonces 1,050,000 pesos de hace 20 años, 21. Muchos creyentes trabajaron con nosotros dando casi su mano de obra, cobrándonos muy barato. Y Dios hizo un milagro al haber hecho esa casa. De la iglesia, si la iglesia hubiera sido como ahora, hubieran dicho, sí, salió de la iglesia. Pero un grupo pequeño, hace 20 años. Pero Dios preparó a muchos hombres de fuera, entre ellos 2, el Padre y el Hijo, Silvestre Ornelas y Tito Ornelas, que me dieron por separado una ofrenda. En aquel tiempo eran, yo no sé si 45 millones, 50, no sé. Otros me dieron otra ofrenda. Y así uno y otro de fuera. Vendí algunas cosas. Ya estaba acabada la casa, pero nosotros vivimos aquí por 12 años y meses, en 2 cuartitos. Ya estaba la casa y no teníamos ganas de pasarnos. Hasta que vino don Abelardo, que lo había llamado para que él viviera aquí, ya trajo sus cosas. ¿Y qué creen que tuvimos que hacer? Empezar a sacar las nuestras. No era fácil, no es fácil a veces los cambios cuestan. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela para ir a donde Dios lo estaba llamando, con el objeto de formar una nación. ¿Conocen ustedes la historia de Isaac, de Jacob, dándole promesas? Después vino una hambruna tremenda en toda la tierra, pero Dios había llamado a José. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Ellos lo enviaron prácticamente como esclavo por unas monedas de plata. Sin embargo, la Biblia dice que Dios lo llevó a Egipto. ¿Para qué? Para que estando allí en la cárcel, después de haber llegado como esclavo, ustedes conocen la historia, la señora de Potifar se enamoró de él, quiso que se acostara con ella, él no quiso, por obedecer a Dios, por respetar a Dios. Cualquier joven en este tiempo, si se le ofrece a una mujer así, dice, pues esta es la oportunidad, creo que Dios me está bendiciendo. Pero él dijo, no haré tal cosa, no haré este mal a tu esposo, ni ofenderé a mi Señor. Y aquella mujer lo tenía trabado de la ropa y prefirió dejar la ropa, pero no pecar contra Dios. Esto es lo que los jóvenes tienen que hacer. Díganme, ¿no se puede? Sí se puede, sí se puede. El pecado es una elección de cada uno de nosotros, hombres y mujeres. No es de que el diablo me ganó, por eso engañé a mi esposo, por eso. No, tú lo estás decidiendo, tú lo estás queriendo. Después lo mandan a la cárcel, allí está por mucho tiempo. Pero Dios le había dicho la palabra, le había revelado, le había dado visiones a José de que él gobernaría. Sus hermanos se rieron al principio, ustedes lo saben. Y cuando vino ese sueño al faraón de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, llamaron a los, ¿qué diremos?, a los brujos y a tantos otros. Los llamó faraón y no pudieron interpretar el sueño.
hasta que uno de los coperos se acordó que cuando estuvieron en la cárcel con él les dio una palabra segura. Y dijo, allí hay un hombre, tráiganlo rápido. Lo bañaron, lo prepararon para presentarse delante del rey y le interpretó el sueño. Habrá 7 años de abundancia, pero habrá otros 7 años de escasez. Así que prepárate, busca un hombre. Y dijo, ¿qué hombre más que como tú? José salió de la cárcel por honrar a Dios. Cualquiera diría, esto me pasa por obedecer a Dios, no me acosté con esta, y todo esto por creer en tu palabra, de nada me sirve. ¿Para qué estoy aquí sufriendo? Pero él tenía una palabra de Dios como la tenemos nosotros ahora. Tenemos las promesas de Dios. Y dice la Biblia que él salió de la cárcel para gobernar. Y conocemos la historia. Los hermanos vienen por necesidad, por causa del hambre. Después trae a su padre. Habitan en la tierra de Gosén. Y allí se multiplican hasta que se hicieron más fuertes que los egipcios. Y Dios puso en el corazón de Faraón, ahora sí que enojo contra ellos, temor. Y lo empezaron a hostilizar. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Lo conocen perfectamente. Hasta que Dios envía a Moisés. ¿Cómo prepara Dios todas las cosas para el bienestar del pueblo de Dios, aunque pase una serie de situaciones difíciles? Conocemos la historia. Moisés va a Faraón después de ser llamado. No se los voy a relatar todo, ustedes lo saben. Y vemos nosotros cómo con mano fuerte Dios sacó al pueblo de la tierra de Egipto. Y aún hasta las mujeres iban cargadas de oro y de plata. Porque ya decían, ya váyanse, ten todo lo que tú quieras, toma ya, pero ya váyanse, toma, quítame todo esto. Ya no los queremos más aquí. Y si lo vemos ahora, hasta ahora el pueblo de Israel está vivo. En el año 48, el 15 de mayo, se constituyó en una nueva nación. Y sus enemigos han tratado de exterminarlos. No han podido. Que todavía están las promesas de Dios, esperando a que Israel conozca a su Salvador y su Señor, a su Mesías. Esta es la historia de la salvación. Lo que ha hecho con ellos, lo va a hacer con nosotros. Estaba meditando esto. Tengo 37 años de conocer al Señor. ¿Cuántas cosas no hemos pasado? Yo no he estado siempre en la ciudad. En el campo rural peligra tu vida a cada instante, pero ahí está protegiéndonos Dios. El enemigo en estos 2 últimos años y medio, el enemigo ha tratado de desaparecerme. No ha podido ni podrá. No quiero explayarme en eso, pero más de 2 años y medio de una cosa terrible en mi vida. Quizá muchos de ustedes me veían aquí solamente en los días de reunión, pero no tengo que referirle todo lo que pasé. Eran noches sin dormir, días sin comer, días que quería casi la muerte. ¿Reniego de eso? No. Yo digo, Señor, gracias, porque ahora puedo entender a los demás. Ahora sé lo que es estar en sus zapatos de ellos y quiero ayudarles. No solamente a mis consiervos cuando sea necesario, sino a muchos de ustedes. Pero Dios hasta aquí ha sido fiel. Si usted está pasando por días difíciles, recuerde lo que ha hecho con el pueblo de Israel hasta hoy. Algunos calculan que más o menos el hombre sobre esa tierra tiene unos 6,000 años. La ciencia habla de que el hombre de la prehistoria y no sé qué, hasta que se convirtió el bruto en un hombre y que está el eslabón perdido, pero no lo han encontrado, nunca lo van a encontrar. Porque el hombre es una creación de Dios. Lo demás fue hecho con la palabra del Señor, pero el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Hablo de hombre, mujer. ¿Me están escuchando? En este Salmo 105, David canta acerca de la salvación de Dios de Israel. En este Salmo, David nos da uno de los muchos capítulos que nos recuerdan cómo Dios llevó a su pueblo a través de las pruebas. El propósito de David no solo es recordarnos el pasado, sino también prepararnos a nosotros para el futuro, para lo que venga. Así que entonces los grandes líderes se ubican en su historia en lugar de negarla. Y David se ubicó en la historia.
y se puso en contacto con el Dios de la historia, con las lecciones de la historia y con los valientes, aunque imperfectos, individuos que Dios usó. La historia, ni aquellos que la hicieron eran perfectos, pero de ellos aprendemos que el valor, no la perfección, es la mayor virtud, y que Dios puede redimir nuestros frágiles esfuerzos si tenemos el valor de obedecer. Nada más eso, que obedezcamos al Señor. Eso es todo. Señor, se necesita valor para obedecer a Dios muchas veces. Y si tenemos valor para obedecer a Dios, nosotros seremos redimidos de nuestras situaciones difíciles. De la historia nosotros aprendemos qué es lo que perdura, qué es lo que sobrevive al fuego y lo que nos salvará también del futuro. Es cierto, la historia está colmada con los escombros de la carnalidad y del fracaso humano, pero se torna valiosa y deseable debido al testimonio de la salvación de Dios. Mientras el fuego quemó la madera, el heno y la hojarasca del fracaso humano, también dejó el oro de la gracia de Dios a aquellos que creyeron y le obedecieron. ¿Sabe por qué estoy aquí de pie? ¿Y por qué está usted de pie? Porque la gracia nos ha llevado adelante. Con nuestras fuerzas, con nuestros recursos humanos, no podríamos ir adelante en la vida cristiana. Pero aquí estamos, porque Él se ha comprometido no solamente darnos su gracia para nuestra salvación, sino para llevarnos durante todo el camino si lo deseamos. Pero nosotros decidimos si obedecemos al Señor o vivimos, como dicen algunos, yo vivo como me pegue la gana. Perfecto, nadie va a hacerte cambiar. Tú puedes hacerlo, pero recuerda, hay una amonestación del Señor terrible, terrible. Nunca os conocí, obradores de maldad. No lo vamos a engañar a Dios. Padre, ayuda a tu pueblo, que como pastor no esté perdiendo el tiempo, que no corramos en vano y que cada uno se pruebe cómo está delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Ya hablamos de la historia de la salvación. Vamos a hablar ahora de la cultura de la salvación. La gracia de Dios se va a revelar o se revela en situaciones que requieren la ayuda de Él. La gracia de Dios entra en el fuego, como en el caso de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados al horno, ¿se acuerdan? Dice que el horno fue calentado 7 veces más que de costumbre. Aún los esclavos que lo lanzaron, eran las llamas tan fuertes que los quemó, tan solo al lanzarlos. Sin embargo, cuando fueron echados al horno ardiente por el rey Nabucodonosor de Babilonia, la gracia de Dios estaba allí con ellos. Dice que al otro día, cuando fue el rey Nabucodonosor, que no pudo dormir toda la noche, vio allá en el horno de lejos, llamó a sus criados, dijo: oye, no echamos 3 personas al horno y yo veo 4, y uno es como el hijo de los dioses. ¿Sabes que cuando estés pasando por hornos de fuego y sientas que se va a acabar, hay alguien que está contigo si tú sigues con Él, si tú sigues y caminas con Él? Lo único que puede desprotegernos es no hacer o no caminar como Él dice, salirnos de la cobertura de Dios. Dios se revela también en los problemas. El Salmo 27 nos habla de eso, no lo vamos a leer. El descontento, el peligro y la desesperación. Escúcheme bien, el descontento, el peligro y la desesperación son las condiciones ideales para una revelación de la gracia de Dios. Su poder empieza donde el nuestro alcanza. Los que andamos o anduvimos en el campo rural alguna vez, nuestra vida estaba expuesta a ser cegada. Ya murió don Teresa Ortiz. Habían pasado 2 años en que había un rumor en Monjas. Yo entraba por Monjas cerca de Miahuatlán para ir a Tepehuaje. Un día ya estábamos en la mesa comiendo en alguna reunión grande que teníamos por allí, y me dice, era un hombre serio, me dice: pastor, quiero decirles que ahora creo que ya es el tiempo en que le digamos, pero durante mucho tiempo se rumoró de que usted, si entraba aquí a Monjas para ir a Tepehuaje, no volvería a salir.
Y casi a la entrada de Monjas había una cantina, donde yo oía maldiciones y gritos y cosas. Muchas veces yo salí por los surcos, por otro camino, no exactamente por ahí, yo no sé por qué. A veces estaban los palos atravesados en las veredas, en los caminos. Dice, y nosotros estábamos orando y temíamos por su vida. Dice, pero ya pasaron 2 años, un poco más. Por eso se lo estamos diciendo. Le dije, qué bueno que me lo dijeron. Si me lo hubieran dicho en aquel entonces, yo ya no entro. Pero así como esas muchas cosas, muchos tiempos difíciles. En los pueblos no te hablan, no te dicen aleluya, esto. Ellos hablan de otra manera. Muchos conocen los pueblos de Oaxaca. Pero la gracia de Dios ahí está, revelando su gracia al Señor, entrando en actividad su poder donde el nuestro acaba. Abraham estaba en Ur cuando fue motivado a buscar a Dios. Ur era un centro de idolatría. No era un buen lugar, pero salió. Moisés estaba en Egipto cuando escogió identificarse con el pueblo de Dios. David se levantó para mostrar su valor durante el débil liderazgo de Saúl. Jesús y los apóstoles surgieron durante los días en que Israel era pisoteada por el dominio romano. La luz de los reformadores brilló en medio de la oscuridad medieval. Dios ha mostrado su gracia y su gracia nos llevará adelante si usted y yo decidimos caminar con Él. Aunque no lo crean, la vida cristiana a veces no es tan fácil. Cuando uno tiene que hacer elecciones, a veces el diablo nos presenta ofertas y ofertas jugosas. Pero tú y yo tenemos que decirle al Señor, ¿qué piensas tú, mi Señor? Y Él te dirá lo que tienes que hacer. No me voy a referir, porque lo he hecho en otras ocasiones, las ofertas después de mi vida, de mi entrega al Señor. Aún dentro del ministerio, ofertas hubo para no hacer lo que Dios me había dicho que hiciera. Otro día se lo referiré. Así que entonces, nuestra cultura en este tiempo ha sido influenciada grandemente por el escepticismo europeo y por el humanismo secular. El humanismo dice que nosotros somos dioses, que en nosotros está la solución que ha traído esta filosofía. Solamente guerras, destrucción. Veamos el panorama mundial. Veamos la situación en México. Cuánta violencia, cuánto atraco, cuántas cosas están sucediendo. Porque esa filosofía ha quitado los ojos de Dios para ponerla en el hombre, en sí mismo, en el ego. Nosotros somos la solución. Nosotros podemos traer las soluciones. El dudar de Dios y la confianza en el ego ha degenerado en la búsqueda subjetiva de sí mismo, la fantasía y la moralidad relativista. La humanidad secular ha perdido su compás y su reloj. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Él es Dios eternamente. He oído decir ahora que la teología, es decir, la ciencia que busca a Dios, ha sido reemplazada por la sentirología. ¿Ha oído? Pues yo siento que esto es bueno. ¿Ha oído esa frase? Yo siento que esto es bueno para mí. Yo siento que esto. ¿Ha oído hasta los creyentes? Es que yo siento. Muchos jóvenes han dicho, yo siento que la droga es buena. Yo siento que dormirme con una chica o un chico no es problema. Yo siento, mientras no hagas mal a nadie. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Nuestra cultura anda fuera del curso y está encallada en el pantano de la autorrealización. Va camino a una prueba. Sin embargo, Dios ha levantado siempre líderes a través de los tiempos. En el Salmo 105, 17, pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. En este Salmo David nos recuerda que en un tiempo de gran incertidumbre, Dios levantó un líder llamado José. Ustedes pueden leer en el libro de Génesis toda la historia de José. Creo que desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50, 13 capítulos habla, creo, de este caballero. José tenía una visión. Sus hermanos le tenían envidia porque le llamaban el soñador. Ustedes lo saben. Lo habían vendido y los ismaelitas, los mercaderes, lo llevaron a Egipto como esclavo. La Biblia dice que los hermanos lo enviaron.
Los hermanos, según ellos, lo enviaron, pero Dios dice en la palabra que Dios lo envió. Fue traicionado, esclavizado, acusado, encarcelado, puesto en libertad y promovido. José pudo decir, la intención de ellos era para mal, pero Dios lo quiso para bien. ¿Sabes que Dios está pensando lo mejor para ti? Si esperamos en sus promesas, si somos fieles a sus promesas, si nosotros obedecemos su palabra, Dios hará lo que ha determinado para ti y para mí. ¿Saben cuál es la fuente de nuestros fracasos? Que nosotros, acostumbrados a hacer las cosas, decimos, pero es que yo tengo esta experiencia, es que yo lo hago así, es que no me importa. Y no esperamos en Dios. Hay cosas que tenemos que depender de Dios, otras tenemos que decidir. Porque no podemos decir, Dios, dime qué voy a comer en este día. Padre, guíame, Señor, revélame tu voluntad. Usted coma a la hora que tiene hambre. Pero para otros detalles usted tiene que esperar en Dios. Cosas de trascendencia. La visión probó a José hasta el tiempo que vino a suceder. Ya dijimos, José se convirtió en un líder probado, con principios probados, que trajeron la salvación a Israel y Egipto. Él es un líder ejemplar, nacido del fuego como Moisés. José anduvo en el terreno que otros tendrían que cubrir después. Hay algunos principios que José empleó y que los líderes y cada uno de nosotros hoy deben emplear durante los tiempos de prueba. 1. Él creyó que más allá de la crisis inmediata había un plan soberano de Dios. Señor, yo creo que tú tienes un plan para mí. Estoy pasando por esto, pero voy a confiar en lo que dice tu palabra. 2. Su confianza no estaba en saber cómo, sino en que Dios cumpliría sus promesas. 3. Su afán no era salir del fuego, sino ser guiado en medio del fuego hasta ser sacado. Son principios que Daniel observó en ese periodo de pruebas. ¿Saben cuánto le duró las pruebas a José? ¿Ha calculado usted? La Biblia nos habla más o menos que tenía como 17 años cuando fue vendido. ¿Y sabe cuando fue al trono de Egipto? ¿Sabe cuántos años tenía? Como 30. Calcule así a grosso modo. 13 años de pruebas, de pruebas, de pruebas, de pruebas, de pruebas. Pero él siguió confiando en Dios. Siguió confiando en la palabra, en las revelaciones que Dios le había dado. Y aunque tuvo las ofertas de la señora, él dijo, no haré este mal grande, ni ofenderé a mi Señor. Así que nosotros, damas y caballeros, nosotros decidimos si pecamos o obedecemos a Dios. Y no me diga que los hombres, las mujeres también. Porque a veces decimos los hombres o los jóvenes, las señoritas, no. Vivimos en un sistema tan corrompido que ahora todo lo malo le llamamos bueno, ¿no es cierto? Ay, tú eres muy fanático. Oye, ¿no te das cuenta en qué siglo estás viviendo? El Señor es el mismo. Su palabra es la misma. Su palabra no cambia, son las mismas cosas. Él ha dicho y así se debe hacer. No es un tirano, por supuesto, pero son leyes absolutas. Así que entonces José fue llevado por Dios para salvar no solamente a su familia, sino a Egipto. El líder verdadero no se para detrás de su gente, ¿o sí? Él va adelante o está junto a ellos. El líder verdadero. Hay grandes generales en todos los países, en todos los continentes, y siempre esos generales fieles siempre están cerca del campo de batalla o en la batalla misma. Y Jesús es el líder consumado después de haber ido antes que nosotros y tomado nuestro lugar en juicio. Él conquistó a nuestro último enemigo, la muerte. Dios nos está llamando a ser líderes de nuestro país. ¿Me están escuchando? Y no me estoy refiriendo al pequeño grupo que dirige aquí la obra. No me estoy refiriendo. A ti y a mí, Dios nos ha llamado para ser líderes allá en la sociedad a donde estamos moviéndonos. El mundo está buscando líderes
Que le digan, mira, este es el camino. A precios de que te digas, fanática, te lavaron el cerebro, esto y aquello, te engañaron. Si esos pastores son unos bribones, tienen un poder de convencimiento. Escúcheme bien, yo no tengo. ¿Ustedes creen que yo tengo un poder de convencimiento? Si los va a convencer a alguien, no es el pastor, no es el predicador, no es el conferencista internacional. El que nos va a convencer y el que nos va a convencer nada más es el Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo, voy a enviar al Consolador. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mientras tú no seas convencido por el Espíritu Santo, serás un congregante más aquí. A lo mejor cambiaste de religión, ya no eres católico, ahora eres, según tú, protestante. Pero Dios quiere que tú y yo seamos cristianos. Es la tercera opción correcta. O es la opción correcta. Cristianos, como dice la Biblia. ¿Está claro? ¿Qué dice San Juan 7:37? A ver, creo que es el 37 y 38. Está diciendo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿El que cree en quién? ¿En Cristo? ¿Como dice la religión? ¿O como dice la Escritura? La fe a prueba de fuego es la que tiene una palabra. Y nosotros tenemos la palabra. La fe a prueba de fuego es la que tiene una visión de Dios. Y nosotros ya sabemos quién es Dios. La prueba de fe es la que actúa en obediencia a ella. Es la que soporta la oposición. Es la que mantiene sus ojos puestos en el Señor, aún en lo más reñido de la batalla, y surge de la prueba sin olor a humo en la ropa. Esta es la fórmula para enfrentar el futuro, no importa lo que traiga. ¿Están listos ustedes? ¿Saben qué le he pedido a Dios en los últimos tiempos? Señor, yo quiero llegar a ese momento, a esa estatura, a donde no me importe si es necesario morir por ti, no me importe, pero yo quiero ir adelante. Y quiero mejorar mis caminos, porque nadie ha llegado ya hasta el final. Aún muchos de nosotros tenemos que seguir haciendo decisiones. Señor, yo te sigo, aunque me cueste, aunque se pierda, aunque suceda lo que suceda, yo voy a caminar contigo. Esos son los que tratarán de agradar a Dios. Dios espera de ti la respuesta. Dios está esperando de ti la respuesta. El valor de la prueba, de la fe, es probada por el fuego, lo dice San Pedro. El oro se prueba con fuego. Cuando el oro es puro, dice que es manejable, es dócil. Cuando tiene aleación de zinc o de cobre y de otra cosa, el oro es duro, inflexible, no acepta consejos, a veces ni de Dios. Dice así, pastor, ¿lo estás diciendo por mí? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay algunos que ya no vienen, yo no sé por qué. ¿Y saben cuál he llegado a pensar? Estoy dispuesto a obedecerles, servirles por nada. Den o no den. Pero a veces ahora, si algún día dice, ¿sabe qué, pastor? Ya no quiero venir. Yo le voy a decir, hermano, no uso mucho esa palabra. Hermana, si no fluyes conmigo, ve a donde fluyas, pero sigue al Señor. ¿Está oyendo? Si no puedes fluir conmigo, hay muchos grupos aquí en la ciudad. Si puedes allá fluir con otra persona, adelante. No más lo que quisiera es que me avisaran para no estar mal pensando o pensando en qué les habrá pasado. A lo mejor ya se fueron o 2 metros y no sé. Por eso, más que nada, por eso quisiera saber, ¿no? Los grandes líderes y las grandes personas no son producidos por la prosperidad. Los grandes líderes y las grandes personas se producen en la adversidad. ¿Cómo cuesta caminar en la adversidad? ¿O cuánto les encanta? ¡Ay, estoy sufriendo pruebas! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Sí? ¿Andan así? Andan, como decía mi madre, que no les calienta ni el sol. ¿Sí o no? No quieren nada. Quieren morirse. ¡Ya! Pero Dios está refinándonos. Dios está sacando esos metales que nos endurecen. Hay muchos que ya deben de ser como el oro puro. Dóciles, obedientes, dirigibles. Si quieren vengo aquí, si no ya no vengo, ¿qué? Sí,
Saben que yo veo las actitudes en sus caras de muchos. No la de ustedes, no. Pero yo los veo en otras caras. La iglesia no es mía. Ustedes no son míos. Son del Señor. ¿Me explico? Hace años en el cine Géminis, Roberto Evans dijo algo. En una palabra, ¿cómo diremos de sabiduría? De ciencia, dijo: convivencia cristiana va a llenar a otros grupos. Y dije, ¿cómo? Roberto, ¿qué estás diciendo? Casi que decir, Roberto, estás equivocado. Me enojó. Ahora me estoy dando cuenta que algo está pasando así. Digo, gracias a Dios. ¿A dónde los metemos? Imagínense. Esperamos pronto tener el banderazo del Señor para hacer lo que quiera que hagamos. Es mediante la adversidad de ellos, de los que han pasado por esto, que otros tienen prosperidad. La prueba de su fe es preciosa ante Dios porque trae resultados preciosos. ¿Saben cuáles son los resultados preciosos de los líderes probados por fuego? Oro, plata y piedras preciosas. En Malaquías 3:17 el Señor llama a su pueblo mi especial tesoro. Los mártires de la antigüedad a menudo cantaban mientras las terribles llamas lamían sus cuerpos. La iglesia ha heredado el oro que tiene. Todo lo que tenemos de bendiciones lo hemos heredado. La gracia que Dios les dio a ellos, nosotros no la podemos conocer excepto en las pruebas. Yo conozco ahora su gracia, la gracia de mi Señor. A través de todos estos meses, estamos hablando de 30 meses de pruebas. No tenía por qué exponérselas. Por eso el año pasado, cuando fui a ver al hermano Myers, que estaba muy preocupado por mí, Miguel Ángel me dijo allá en Ciudad Juárez el año pasado: el hermano Myers está muy preocupado por ti, han querido ir a verte con Gabriel Acero, pero no han podido, por esto y esta otra cosa, háblale siquiera. Y supe que en Puebla iba a estar el año pasado y fui a verlo, me ministró, oró por mí, ya le expliqué lo que había pasado y me dice, ¿cómo está la iglesia? Le digo, está bien. Dice, porque a veces esto afecta a la iglesia, afecta al liderazgo. Lo que tú estás pasando va a afectar al liderazgo. Y yo no lo quise o no lo vi en ese momento, pero sí, ahora me doy cuenta que afectó hasta el liderazgo, afectó a la iglesia. Pero aquí estamos para ir adelante. Su gracia nos ha llevado adelante. Aunque algunos digan, convivencia se acabó. No está fundada sobre Fidel Hernández, está fundada sobre Jesús de Nazaret. Y Él es la roca de los siglos. Así que el fulgor de su fe de los líderes fue probada en el fuego. Resplandeció en la cara de las puertas del infierno. La fe de ellos emitió una luz brillante que derrumbó los poderes de las tinieblas. Yo me pregunto si el sufrimiento de nuestro Salvador y de sus santos son la fuente del oro, la plata y las piedras preciosas que hay en el cielo. Yo no sé, pero a veces hemos preguntado, ¿no será todo esto de los hijos de Dios? Hay himnos que exaltan la gracia de Dios. Casi esos himnos ya no los cantamos como roca de la eternidad, mi roca es Dios, grande es tu fidelidad. ¿Algunos de ustedes saben esos cantos? Grande es tu fidelidad y es grande la fidelidad de Dios. Así que entonces vamos a terminar. ¿Debiéramos orar para que vengan las pruebas? Ay, Señor, yo quiero pruebas. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero van a venir. Y lo único que Dios quiere es prepararte para que cuando lleguen tú estés firme en la roca de la palabra de Dios. Así que no debiéramos orar para que venga la prueba a sacar nuestros dolores a la superficie. Claro que no. Pero si viene la prueba, no debiera sorprendernos, ni debe sorprendernos. Cuando viene, podemos confiar en nuestro Señor con la misma fe que los hombres de Dios y las mujeres de Dios tenían y encontrar la misma gracia que encontraron ellos. Nada más. No sé si usted está empezando a sentir o está en medio del calor del fuego. No sé. Pero en ese caso yo le quiero recomendar, deje que se quemen los materiales inflamables del orgullo y de la autosalvación
y confíe en Jesús con todo su corazón. Deje quemar lo que puede quemarse para que lo que sale del fuego, después del fuego, sea a prueba de fuego. Esa clase de fe no solo lo llevará al cielo, sino que traerá el cielo a usted, aún en medio del fuego. Fe a prueba de fuego. Es el cohete que nos llevará a la eternidad con Él. Tu fe y la mía van a ser probadas. No necesitamos pedir. Pero si tú has creído en el Señor, no te sorprenda. Pero también si no has entregado tu vida al Señor, protégete con la cobertura del Señor. Recuerda que detrás de ti, detrás de cada ser humano, anda un homicida. Y Él no te va a decir cuándo te va a matar, pero te puede matar. Quizá la oración de alguno de tus familiares ha estado retrasando esa acción del enemigo. Hoy es el día en que puedes decidir entregar tu vida al Señor. Si tú has visto de fuera las pruebas que pasan algunos aún siendo cristianos, sábete que Dios estará contigo. Te está hablando un hombre que tiene 37 años de caminar con Dios. ¿Y cuántas cosas hemos tenido que pasar? ¿Cuántas amenazas de muerte? ¿Cuántos peligros? ¿Cuántas situaciones difíciles? Son muchas, incontables. Pero la gracia me tiene aquí de pie y te tendrá a ti, si tú caminas con Él. Entrega tu vida al Señor si nunca la has entregado. Si estás regateando, si me entrego, no me entrego, si me entrego, no me entrego, tal vez otro poquito más, disfruto el mundo. El mundo no te va a ofrecer nada. Es un espejismo lo que ofrece el mundo. Si tú no has vivido la vida cristiana como debe ser, decídete ahora. No sea que tu desobediencia te desproteja de esa gracia divina. No te estoy metiendo miedo, pero como he dicho, y si Dios te ha hablado, obedécele. Si Dios te ha hablado a corregir tus pasos, a corregir tus actitudes, a poner en orden algunas cosas, tú eres la única persona que va a decidir qué vas a hacer. También va a respetar Dios si tú quieres seguir en el pecado. Eso es una realidad. ¿Quieres seguir viviendo a tu manera? Puedes hacerlo. Pero si no quieres, clama a Él. Lo que ha hecho por otros, lo hará por ti. No es un secreto el poder de Dios. Lo que ha hecho por otros, lo hará por ti. Estamos en buena hora para que medites un momento. Si no has entregado tu vida al Señor, entrégala hoy. Haz un compromiso con Dios. Si tus caminos no son derechos, endereza tus pasos. Y recuerda, cuando alguien ha clamado al Señor y le ha pedido su ayuda, Él está listo para ayudarnos. No es un secreto el poder de Dios. Lo que ha hecho por otros, como en mi caso, y por tantos otros, lo va a hacer por ti. No somos perfectos, pero mucho tiene que ver lo que decidamos. No es un secreto el poder de Dios, lo que ha hecho por otro, lo hará por ti. Sus brazos fuertes me sostendrán. No es un secreto. Sabes que Dios te ha escogido para reinar. Tú reines con Él. No te salgas de esa disposición del Señor. No es un secreto el poder de Dios. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.